Pues buenos días a todos y bienvenido a esta nueva conferencia del ciclo internacional de conferencias virtuales sobre la conservación de las manifestaciones rupestres de Naxtilich y la experiencia en la gestión del patrimonio francés. Estamos organizando este evento en conjunto con la iniciativa Naxtilich, la UNESCO de Guatemala, con el apoyo de la Asociación de Arte Rupestre y la carrera de arqueología del Centro Universitario de Petén, la Fundación y igualmente la Fundación para la Conservación en Guatemala y la Asociación Pro Petén. Es un gusto inmenso estar haciendo esta serie de conferencias para comparar y compartir visiones de una misma ciencia, la conservación del arte rupestre. Eso permite de hacer conocer la importancia y la necesidad de llevar a cabo acciones de conservación en la cueva de Naxtilich, notablemente por la difusión del conocimiento alrededor del patrimonio arqueológico maya, pero igualmente para que esta cueva pueda perdurar en el tiempo largo con su belleza actual. Vemos estas conferencias como un espacio de diálogo, de pensamiento y de comunicación para contrastar las distintas visiones alrededor de las cuevas pintadas en distintas partes del mundo. En efecto, la arqueología y la conservación del patrimonio rupestre ocupa estudios pluridisciplinares, juntando arqueología, arqueometría, química, epigrafía, conservación, y todas estas ciencias se tienen que juntar en espacios dedicados como las conferencias de hoy. Hoy vamos a tener el placer de escuchar una presentación hecha por dos investigadores del Centro Nacional de la Prehistoria en Francia, muy importantes en el panorama del arte rupestre. Stéphane Koenig, conservador, quien hablará hoy, y Geneviève Pinson, directora de este centro. Les agradezco muchísimo para estar aquí con nosotros y para este trabajo tan interesante. Merci Stéphane y merci Geneviève. Por razones técnicas, la conferencia fue grabada y traducida gracias a traductores y al personal de la Alianza Francesa de Guatemala, y su doblaje nos fue regalado por la Sociedad de Doblaje en Español, quien agradezco mucho hoy por el trabajo que hicieron. Stéphane y Geneviève estarán con nosotros al final de la conferencia para contestar a todas sus preguntas. Así que se queden, por favor, hasta el final. Por todos, pueden registrarse para la validación de los créditos en el Google Form que se puso en el chat. Quisiera agradecer para terminar la Embajada de Francia en Guatemala y el Servicio de Cooperación y Acción Cultural francés, y un agradecimiento de nuevo, pero especial, a la Alianza Francesa de Guatemala, sin quien no podríamos tener esta conferencia hoy, a Jean-Paul Tardy, su director, a Aurélia Lager, su directora cultural, y a Salvatore Thor, el responsable de la comunicación. Les deseo a todos una conferencia muy rica y un intercambio con Geneviève y Stéphane al final que se anuncia muy fructífero. Muchas gracias a todos y feliz semana. Y dejo la palabra a Rosa. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Bienvenidos Geneviève y Stefan. Muchísimas gracias por tener el honor de contar con ustedes en este ciclo de conferencias virtuales. Para nosotros es muy importante porque es un intercambio entre la experiencia del conocimiento del trabajo que ustedes han realizado por muchos años en Francia y lo que nosotros queremos hacer ahora en Guatemala, y además compartiendo con otros colegas de Latinoamérica. Para hacer una introducción, Geneviève Pinson o Pincon, me cuesta la traducción, la pronunciación. Ella es doctora en prehistoria, tiene un recorrido una trayectoria bastante amplia, es directora del Centro Nacional de Prehistoria en la Administración Central del Ministerio de Cultura en Francia. Es especialista en el uso de las nuevas tecnologías en el análisis de arte rupestre y en el intercambio de conocimientos y promoción del patrimonio cultural. Ella antes diseñó e implementó el Atlas de Patrimonio Nacional y coordinación del Mapa Arqueológico Nacional, que ese es un aspecto muy importante, mantener un registro de inventario de patrimonio para también trabajar en la conservación y gestión del mismo.
Es responsable científico, además, de las investigaciones realizadas en el yacimiento magdaleniense de Rocaille-sur-Siers en Viena, y apoya a los funcionarios electos en la creación de centros de interpretación de cuevas decoradas. La conferencia que ella nos ofrece el día de hoy se titula Gestión de cuevas decoradas en Francia. Stephanie Koenig, por su lado, él es ingeniero investigador también en el Ministerio de Cultura, también tiene una amplia trayectoria en este trabajo, es asistente científico de la dirección del Centro Nacional de Prehistoria para Geoarqueología, Medio Ambiente y Conservación de Sitios Decorados. Es geomórfolo y geoarqueólogo, especialista en el estudio de procesos sedimentarios de yacimientos arqueológicos en zonas kársticas. Además, es miembro del laboratorio de CNRS PASEA UMR 5199 de la Universidad de Burdeos, y la conferencia que nos ofrece también es conjunto con la doctora, es Gestión de cuevas decoradas en Francia. Muchas gracias por compartir toda esta trayectoria, experiencia, conocimientos con nosotros, y bueno, los dejamos entonces con las mismas. Muchas gracias, Rosa. Un detalle más, la sociedad que nos ofrece el doblaje hoy es la sociedad Spanish Dubs. En su etapa actual comenzó en 2021 con el doblaje de unas primeras películas, y entonces ahora se esforzan a ofrecer a sus estudiantes contenidos de alta calidad y actualizados y en línea con los estándares más modernos del mundo del doblaje. Entonces, nos ofrecieron este doblaje, es por eso que yo estoy haciendo un poquito de publicidad por ellos, porque hacen muy buen trabajo. Vamos a empezar con esta conferencia. Gracias por invitarnos a intervenir en esta conferencia sobre la cueva de Nag Túnica en Guatemala. Vamos a darles una visión general de la gestión de las cuevas decoradas en Francia. Y estaremos encantados de discutir cualquier tema específico con los expertos a cargo de esta cueva excepcional. El equipo del Centro Nacional de Prehistoria se complace en presentar este documento. Este departamento de la Administración Central del Ministerio de Cultura tiene como misión principal aplicar la política nacional en materia de cuevas decoradas. También se encarga de archivar y transmitir los recursos relacionados con este tema a toda la comunidad interesada: investigadores, responsables administrativos, propietarios, autoridades locales, etc. En esta presentación, nos gustaría compartir con ustedes las herramientas y métodos que utilizamos en nuestro departamento con este fin, en términos de conservación, estudio arqueológico y mediación de cuevas decoradas. Las cuevas decoradas son un patrimonio frágil y precioso que ha conservado numerosas huellas del pasado. Tras destacar diversas iniciativas actuales para la conservación, en nuestra primera parte y el estudio de las cuevas decoradas, las secciones siguientes examinarán la cuestión de la durabilidad de la documentación y las posibilidades de mediación de este patrimonio único en la era digital. Sabemos lo frágiles que son estas cuevas decoradas y lo difícil que es conservarlas una vez descubiertas. Lascaux, por ejemplo, se descubrió en 1940 y se abrió al público en 1948, después de importantes obras para hacerla apta para las visitas turísticas. Estas obras incluyeron la ampliación de la entrada, mediante la excavación del pedregal que regulaba los intercambios entre la cueva y sus alrededores. La cueva también fue víctima de un exceso de visitas en relación con su tamaño. André Malraux, ministro de Cultura de la época, en 1963, decidió a regañadientes cerrar Lascaux debido a la masificación que había provocado el desarrollo de microorganismos clorofílicos que formaban manchas verdes en las paredes. Esto se conocía como la enfermedad verde. La cueva de Lascaux está inscrita desde 1979 en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo el epígrafe Sitios prehistóricos y cuevas decoradas del Valle de Weser. Tras varios años de reflexión colegiada para salvar Lascaux, las decisiones tomadas por el Consejo Científico, presidido por el profesor Yves Coppens, incluían las siguientes acciones.
Santuarizar la cueva, trasladando al público a un ejemplar situado a cierta distancia para evitar cualquier riesgo para el macizo forestal, escenario del yacimiento original. Como contrapartida, se decidió crear un facsímil para el público, un facsímil Lascaux 4, que se inauguró en 2016 a mayor escala que el facsímil Lascaux 2, que fue el primer facsímil de la cueva inaugurado en 1983. Otra decisión tomada por el Consejo Científico fue la de reexaminar a la luz de los conocimientos actuales los dispositivos de conservación altamente invasivos que habían sido diseñados a mediados de los años 60 y que llevaban funcionando en la cueva desde hacía 5 décadas. Hubo que poner fin a los equipos que gestionaban la atmósfera de la cueva, mediante el bombeo de CO2 del aire y la presencia de puntos fríos artificiales, para evitar la condensación en las paredes decoradas. Ahora la cueva funciona de forma natural, sin más intervención que la vigilancia, y se ha reducido drásticamente la presencia humana, que se limita a la vigilancia estrictamente necesaria. El estudio del microclima subterráneo consiste en estudiar la temperatura del aire en la roca y el nivel de CO2 a través de un anemómetro. Y esta vigilancia está asistida actualmente por ordenador. Se utiliza un programa informático para controlar en tiempo real las ondas situadas en el interior de la cueva y hacer sonar la alarma en caso de problema con uno o varios de los parámetros controlados. Encima de la cueva se han instalado 3 pequeñas estaciones meteorológicas. Miden la temperatura, la insolación y las precipitaciones. Y se han colocado bajo distintos tipos de cubierta vegetal. Una a pleno sol, otra a media sombra y otra a la sombra. A petición del Consejo Científico, se está desarrollando un simulador digital del microclima subterráneo de la cueva de Lascaux, basado en un modelo 3D de la cueva, utilizando un código de mecánica de fluidos adaptado a este entorno particular. El proyecto está dirigido por Delphine Lacanet, de la Escuela Nacional Superior de Física y Química de Burdeos, y el Instituto de Mecánica e Ingeniería I2M de Burdeos. Se puede utilizar para simular distintos tipos de impacto en la cueva. Por ejemplo, se puede modelizar la presencia humana. También puede modelizarse el impacto del calentamiento global y su evolución según los modelos del IPCC. Pasamos ahora a la cueva de Chauvet, inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde junio del 2014. Es mundialmente conocida por la excepcional calidad de estética de sus representaciones parietales y por la antigüedad de estas figuraciones parietales. La datación por radiocarbono ha demostrado que ha habido 2 periodos de ocupación humana en la cueva, uno entre hace 37.000 y 33.500 años, y el otro entre hace 31.000 y 28.000 años. Las excepcionales cualidades estéticas de las pinturas rupestres reflejan una amplia gama de técnicas, como el dominio del difuminado, la combinación de pintura y grabado, la precisión anatómica, la representación tridimensional y el movimiento, entre otras. Incluyen representaciones de especies peligrosas difíciles de observar para la gente de la época: mamuts, osos, leones, cavernícolas, rinocerontes, bisontes y uros. La cueva de Chauvet fue descubierta en 1994 y actualmente es objeto de investigaciones multidisciplinares por parte de la prehistoriadora Carol Fritz. El Atlas de la Cueva de Chauvet, publicado en 2020, es el primer volumen de la monografía dedicada a esta cueva. Ofrece una descripción detallada del suelo de la cueva y del contexto morfosedimentario de la cueva y sus alrededores. Para comprender el contexto de los restos arqueológicos, se han descrito e interpretado los elementos constitutivos del paisaje subterráneo y se ha establecido su cronología relativa. Estudiar el rico archivo natural de la cueva significa comprender la posición estratigráfica de cada elemento para confirmar su lugar en la historia del relleno de la cueva. Los rastros de actividad animal en la cueva, surcos, huellas, arañazos, pulido, etc., se registran y estudian, al igual que los huesos, restos de ocupaciones animales,
Por ejemplo, se puede ver el cráneo de un oso en la foto inferior derecha. La solución aplicada a la cueva de Chauvet, descubierta en 1994, consiste en modificar lo menos posible la entrada de la gruta, sellada por un corrimiento de tierras hace 21.000 años, para preservar el equilibrio natural de su clima subterráneo. El objetivo también es restringir el acceso a la cueva al personal de investigación arqueológica y conservación, sin abrirla nunca al público. Sobre este tema, el Ministerio de Cultura ha elaborado un folleto de recomendaciones para ayudar al personal de las cuevas a saber qué hacer en diferentes situaciones. Si lo desea, puede descargar este folleto a través del enlace proporcionado. Voy a darles una rápida visión general de los temas tratados en este folleto, que consta de 5 capítulos. El primero trata de la gestión del descubrimiento. El segundo, de la salud y la seguridad. El tercero, de la protección del yacimiento y su entorno inmediato. El cuarto, de la ética del descubrimiento. Y por último, el quinto, de los recursos documentales. Empecemos por el primer capítulo, la gestión del descubrimiento, que abarca los siguientes puntos: cómo anticiparse el descubrimiento de una cueva decorada, cómo declarar un hallazgo, los procesos necesarios para identificar un hallazgo arqueológico y cómo hacer un anuncio público oficial del hallazgo. Estas son las recomendaciones para gestionar el descubrimiento de cuevas decoradas que explica el manual. El capítulo 2 está dedicado a la salud y la seguridad y abarca temas relacionados con el acceso al medio subterráneo, la progresión en el medio subterráneo, los riesgos invisibles del medio subterráneo, la prevención de riesgos y la organización de los servicios de emergencia. El capítulo 3 trata de la protección del yacimiento y de su entorno inmediato. Repasa la definición del perímetro de vulnerabilidad del yacimiento. Recuerda el marco reglamentario de protección y ofrece un marco de referencia de los datos esenciales que deben adquirirse sobre el estado de conservación en un momento dado y el modo de utilización de un yacimiento de un sitio adornado. Proporciona elementos de conservación preventiva y aborda las medidas que deben adoptarse en caso de problema y las acciones correctoras. El capítulo 4 está dedicado a la ética de la investigación en yacimientos ornamentados. En él se examinan los problemas asociados al estudio de los yacimientos ornamentados desde un enfoque global y se analizan los aspectos esenciales de la investigación arqueológica en un entorno ornamentado. Se aborda la cuestión de cumplimiento de las normas éticas de las cuevas ornamentadas y la investigación y conservación, que deben llevarse a cabo de forma interdisciplinar en una cueva ornamentada. El último capítulo trata de los recursos documentales. Vuelve sobre el concepto de recursos documentales. Nos recuerda que la documentación es una herramienta para rastrear las intervenciones en un yacimiento. Nos recuerda el estado de la documentación y establece recomendaciones para la correcta gestión de los recursos documentales. Pasemos ahora a la cueva de Cosquer, que se enfrenta a importantes problemas medioambientales. Esta cueva se encuentra en las Calanques, al sur de Marsella. Está semisumergida. Pueden ver su ubicación en la foto, marcada con un óvalo amarillo. El acceso a esta cueva es restringido, ya que hay que bucear hasta una profundidad de 36 metros bajo el mar y abrirse paso a través de un estrecho sifón. La curiosidad de algunos buceadores ha provocado incluso accidentes mortales, antes de que se cerrara la entrada con una rejilla y se vigilara el perímetro marítimo. Pueden ver esta rejilla submarina en la foto. Además, la cueva está situada en una zona de riesgo sísmico, como demuestra la fracturación de elementos y estalagmitas en su interior. Las primeras acciones de conservación consisten en comprender cómo funciona esta cueva en relación con su entorno, para orientar mejor los métodos de intervención, para conservarla y poder recoger y analizar estos datos arqueológicos. Esta cueva se vuelve frágil por la subida del nivel máximo del agua durante las fuertes tormentas. Algunos de los paneles decorados han sido alterados por la subida del nivel de agua. La cueva también está sujeta al riesgo de contaminación antropogénica, debido a su ubicación en un litoral cercano a una ciudad de más de 1 millón de habitantes, Marsella.
La cueva contiene suelos, con restos arqueológicos, que desgraciadamente están siendo socavados y arrastrados por el mar. Así que decidimos digitalizar urgentemente toda la cueva para obtener una imagen, es decir, un clon digital en 3D, y también poner en marcha una excavación de urgencia con un equipo de investigación multidisciplinar dirigido por Cyril Montoya, prehistoriador. Echemos un vistazo a la cueva de Cusack, descubierta en 2000, que contiene grabados parietales y enterramientos que datan de hace unos 30.000 años. Es estudiado por un equipo de investigación multidisciplinar, dirigido por el prehistoriador Jacques Joubert, desde 2009. Así pues, la cueva está formada por una galería de 1,6 kilómetros de longitud, cuya extensión superficial era necesario identificar y comprender su funcionamiento hidrogeológico para garantizar su conservación. Así pues, se realizó un estudio hidrogeológico para definir un perímetro sensible, dentro del cual se protegió un lugar clasificado por el Ministerio de Medio Ambiente. Esto permite, en particular, evitar infiltraciones, contaminantes vinculadas a tratamientos agrícolas, por ejemplo, o impactos vinculados a una modificación importante de la cubierta vegetal. Como puede verse, esta cubierta vegetal está formada actualmente por bosques y prados agrícolas. Este enfoque de la protección del perímetro de las cuevas está hoy sistematizado y se aplica a muchas cuevas, como las de Volp en Ariège. La cueva de Tuc-Tuc-Berg, en particular, tiene animales esculpidos en losas de arcilla, excepcionalmente bien conservadas, como se puede ver en esta foto. Estas esculturas de arcilla son muy sensibles a las variaciones hidrométricas y al impacto destructor de la más mínima gota de agua. La investigación arqueológica de los yacimientos debe considerarse inseparable de los trabajos de conservación. Ambos deben ir de la mano. Pasemos a la adquisición de datos. La investigación arqueológica implica la adquisición de datos como fotografías fotogramétricas. También conducen a estudios del arte rupestre, sobre todo en ortofotos. En este contexto de cambio, que plantea interrogantes sobre nuestras propias prácticas, el Estudio Nacional de los Registros de Arte Rupestre, organizado por el Centro Nacional de Prehistoria, ha puesto de manifiesto dos tendencias en el estudio de las manifestaciones gráficas. Ambas se basan en un análisis detallado del soporte y, por tanto, pretenden ser analíticas. A grandes rasgos, una puede calificarse de estudio analítico gráfico y la otra de estudio analítico técnico o cartográfico. Estos dos métodos parten de dos presupuestos distintos. Por una parte, favorecer una jerarquización de la información y por otra, favorecer un enfoque cartográfico exhaustivo. Estos dos métodos de funcionamiento, a la luz de los usos 3D, generan su propia innovación técnica, pero también sus propias limitaciones. Así pues, para responder a la pregunta sobre los usos, aportaciones y límites del 3D en el estudio del arte prehistórico, es necesario identificar claramente el contexto en el que se utilizan estas herramientas 3D. Los datos adquiridos también incluyen el procesamiento de imágenes, por ejemplo, mediante D-Stretch, la herramienta de procesamiento para mejorar las imágenes de arte rupestre, escrita por John Hammond, que hace visibles las huellas casi borradas. El 3D permite en particular tener la dimensión del volumen y del relieve en los análisis de los muros. El 3D permite en particular tener la dimensión del volumen y del relieve en los análisis de muros. A partir de un enfoque 2D de las superficies, ahora es posible trabajar con volúmenes en mente. Esta explotación de datos con el 3D es esencial para el análisis de los muros. La policromía también puede tratarse en 3D. Ahora es posible realizar levantamientos de la pared rocosa en 3D, directamente sobre el modelo. Es gracias al trabajo en conjunto entre el arqueólogo y el infografista 3D, que pudo realizarse la producción de las etapas técnicas. Para explotar los datos digitales en 3D,
Proporcionados por la adquisición, optamos por el programa Blender, un software colaborativo de código abierto. Inicialmente este software fue concebido para el diseño gráfico y puede utilizarse para el modelado, animación de video y efectos especiales. A diferencia de otros programas como MeshLab o Cloud Compare, ofrece una amplia gama de funciones gráficas que pueden adaptarse a las necesidades del estudio del arte paleolítico. Tiene la ventaja de beneficiarse de las continuas aportaciones de la comunidad de usuarios para desarrollar y complementar sus funcionalidades. Como saben, las investigaciones realizadas en cuevas decoradas generan una gran cantidad de información científica. Sea cual sea esta información, ponerla en perspectiva es esencial para la conservación, pero también para la investigación arqueológica y para compartir este frágil patrimonio. Estos tres enfoques son indisociables en el caso de este tipo de yacimiento, las cuevas decoradas. Esta producción científica es variada, heterogénea y normalizada. Pero esta información debe cualificarse y documentarse para poder compartirla y transmitirla. Las herramientas implantadas deben tener en cuenta el ciclo de vida de los datos. Por lo tanto, es necesario poder explotarlo con una batería de herramientas interoperables, garantizando al mismo tiempo una gestión adecuada en todas las etapas del ciclo de vida de los datos, como se muestra en el diagrama, es decir, desde la adquisición hasta el archivo de los datos. Las herramientas interoperables que estamos implementando en el Centro Nacional de Prehistoria son herramientas de gestión documental, sistemas de información geográfica, SIG, base de datos cronológicos, que llamamos cronogramas, y el ecosistema de tratamiento 3D. Nuestro departamento gestiona los recursos documentales relativos a las cuevas decoradas, de las que es responsable en las bases de datos nacionales, lo que permite en particular disponer de una URL única para cada recurso y de acceso controlado con respecto a los derechos respectivos de cada documento, al mismo tiempo que el archivo a largo plazo de los documentos. Participamos en la implementación de la gestión de recursos 3D en esta aplicación, con los trabajos que hemos realizado en el marco de un proyecto de investigación con la Unidad Mixta de Investigación MAP de Marsella. La dimensión espacial se tiene en cuenta mediante el uso de sistemas de información geográfica, que hoy en día son esenciales para poner en perspectiva los elementos en relación unos con otros, cruzar información de distintas profesiones y apreciar mejor las cualidades de una zona a distintas escalas. Actualmente, estamos consolidando la estructura del sistema genérico de información geográfica de las cuevas decoradas para permitir disponer de un inventario espacial genérico de recursos, accesible a todas las escalas útiles. De otro lado, beneficiarse de los análisis espaciales, elaborados por Viewpoint 3 y las líneas de negocio con vistas a comparar y analizar los emplazamientos a escala nacional. También estamos experimentando el uso móvil del sistema de información geográfica en cuevas, utilizándolo en una tableta sobre el terreno. El sistema de información geográfica puede utilizarse para elaborar mapas a diferentes escalas, por lo cual es imprescindible elaborar una carta cartográfica de referencia común. Como por ejemplo, la propuesta de la UNESCO para la cartografía de los bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial y las zonas tampón de estos bienes. El tratamiento de los recursos 3D se utiliza tanto para el análisis de las cuevas decoradas como para su restitución al gran público, en particular en sitios de acceso difícil o restringido, como las Q, Charvet o Cosquer. Estos recursos, al igual que los SIG, permiten localizar, analizar, anticipar y reconstruir, pero en tercera dimensión. Todos soñamos con el sistema de información geográfica 3D que hoy no existe como tal, y que intentamos compensar transfiriendo datos de una herramienta a otra. De hecho, el modelo 3D es un pivote central para conectar y cruzar los conocimientos de un amplio abanico de profesiones. Es esencial para facilitar el intercambio de puntos de vista entre los distintos expertos y sus análisis de cualquier objeto patrimonial o de interés colectivo. El proyecto Aioli, de creación de un sistema de anotación textual y gráfica de modelo 3D, fue creado por el UMR MAP para ilustrar la gestión espacial de los datos 3D. Permite la gestión de múltiples capas de anotaciones especializadas, basadas en un denominador estable, que es el objeto patrimonial.
Y luego tenemos que añadir la cuarta dimensión, es decir, el tiempo, para constituir un pivote que es un eje esencial para comprender los fenómenos estudiados en nuestras disciplinas, como conservadores o arqueólogos. Con este fin, hemos desarrollado un prototipo de código abierto. Procesar en representaciones temporales todos los recursos digitalizados indexados en las bases. Cada yacimiento puede verse desde la perspectiva de la sucesión de acciones y recursos relacionados con él. Esto facilita la comprensión de soluciones complejas, sobre todo en función de su contexto, y ayuda en el proceso de toma de decisiones, a la hora de reevaluar la pertinencia de las opciones anteriores. Esto es, por ejemplo, lo que se aplicó en las Q para revisar el sistema de bombeo de CO2 introducido en los años 60, como se mencionó en el principio de esta conferencia. Por otra parte, el cronograma también permite dinamizar el proceso de gestión, planificando las acciones a realizar en el yacimiento. Estas perspectivas actuales solo pueden lograrse en la medida en que se preste un cuidado especial en la descripción de los recursos y la información a través de sus metadatos y paradatos, es decir, información sobre los contextos en los que se crearon los recursos. De este modo, se tiene en cuenta la dimensión europea e internacional mediante el uso compartido de estas normas. En 2017, UNR Maps y el CNP publicaron un folleto en el que se describen los metadatos de las adquisiciones digitales. Este incluye las 3 etapas de adquisición de datos para una representación 3D, lasergrametría o fotogrametría primero, reconstrucciones geométricas segundo y reconstrucciones de apariencia visual tercero. Las fotografías, como nos recuerda el folleto, es importante disponer de los datos brutos de las fotografías con sus metadatos, es decir, los archivos brutos de las fotos, por si fuera útil reprocesar esas fotos más adelante. También es importante conocer los métodos utilizados para evaluar la fiabilidad de la información al crear y procesar nubes de puntos. En el caso de la lasergrametría, método que digitaliza más eficientemente el gran volumen que es importante mantener disponible. Aquí también datos sin procesar en aras de la trazabilidad. La reconstrucción geométrica es la transición de una nube de puntos a un modelo de malla. Para este paso, debes elegir el destino de la nube, de acuerdo tanto con la definición del modelo de malla, necesario para el objetivo fijo del estudio, y de la potencia de los ordenadores utilizados, para el procesamiento y visualización de estos modelos 3D. Las texturas se utilizan para reconstruir el aspecto visual de las paredes y los suelos. También, en este caso, hay que encontrar un compromiso entre la definición de las texturas necesarias para el estudio y la potencia de los ordenadores utilizados, y el análisis de datos. El modelo 3D de la cueva de las Q se compone de un gran número de archivos 3D, que se ensamblan en un programa informático. Cada archivo 3D está asociado a un mapa de texturas, cada uno de los cuales mide 16.000 por 16.000 píxeles, ya de por sí una definición extremadamente alta. Si quisiéramos proyectar las texturas de las Q utilizando un único mapa UV, esta imagen sería tan grande y pesada que el software 3D sería incapaz de manejarla. Pasemos al último punto, que es la promoción y la mediación. Gracias a nuestros conocimientos y a la rica documentación sobre las cuevas decoradas, podemos compartir con el público este patrimonio tan sensible. Las cuevas y los abrigos decorados a veces están abiertos al público, y los que están abiertos al público son objetos de un seguimiento muy estricto en cuanto al número de turistas, con el fin de adaptarla lo mejor posible a la capacidad del yacimiento. A veces es necesario reducir el número de visitantes. Por ejemplo, como ocurrió en la cueva de Fond du Gom, donde el número de visitantes se redujo a la mitad entre 2008 y 2019. Además, las visitas a cuevas y abrigos ornamentados suelen tener lugar durante la temporada estival, lo que crea un desequilibrio y un mayor número de visitantes en una época en la que el aire exterior es más cálido, lo que no favorece la conservación de los yacimientos. Es así como se desarrollaron los facsimiles, para compensar la falta de oportunidades de visitar las cuevas decoradas originales.
Y así surgen los facsimiles, como una alternativa a la apertura al público de las cuevas decoradas. Las cuevas más famosas se presentan al público con facsimiles como Lascaux, Chauvet II y Coscour Mediterráneo. Para cada facsimil se ha decidido una adaptación razonada para devolver la cueva más cercana a la realidad. El principio es el siguiente. A partir del modelo 3D, se restaura la cueva con su morfología general y a continuación se proyecta hormigón para dar el detalle de las paredes. Y las manos de artistas contemporáneos que copian obras antiguas, como los equipos de Gilles Tosello a la izquierda de la imagen y Alain Dalis a la derecha, que complementaron la ilusión de la cueva original. Si pueden ver los paneles decorados que se están preparando para el facsimil de la cueva de Cosquer, se están preparando en el taller Arco y Os de Montignac. Los artistas encargados de restaurar las paredes decoradas de Lascaux y Cosquer, cueva en las que no pudieron entrar, trabajaron únicamente con datos digitales, 3D, fotos y sondeos, para producir las reproducciones más fieles. Sin embargo, el resultado de cada sitio es espectacular y recrea fielmente la atmósfera del lugar. El facsimil de Lascaux 4 se inauguró en 2016. Además de las reproducciones a tamaño natural que constituyen los facsimiles, existen muchas otras formas de descubrir las cuevas decoradas, como las visitas virtuales en Internet. Aquí puedes ver las dos capturas de pantalla de las visitas virtuales a las cuevas de Chauvet y la cueva de Cosquer disponibles en Internet. También hay películas, como La Cueva de los Sueños Perdidos de Werner Herzog de 2010, basada en datos digitales de acceso público. Otra película en 3D, y la última realizada en 2015 por Pascal Magontier, y escrita por el prehistoriador Jean-Michel Genest. Se trata de una exploración de la cueva de Chauvet, en la que la cámara virtual se desplaza por el modelo 3D a la altura de los ojos, ofreciendo a los visitantes una experiencia realmente inmersiva. Simulaciones en un entorno 3D a partir de datos arqueológicos, como por ejemplo, la simulación de la iluminación en el emplazamiento de los hogares descubiertos durante la excavación del abrigo excavado de Roques-aux-Sorcières. Puede ver esta simulación de realidad virtual realizada en el Centro Nacional de Prehistoria, basada en el emplazamiento de los hogares descubiertos durante la excavación del Roques-aux-Sorcières. También hay visitas en grupo de realidad virtual con un guía. Experiencia de visita, como la experiencia gemela virtual de la Cueva de Lascaux, creada por Dassault Systems en la Ciudad de Arquitectura y Patrimonio de París, con el apoyo del Ministerio de Cultura. Mientras esperamos encontrarnos en los metaversos, dedicados a estas cuevas, el enfoque digital 3D inmersivo y a distancia aún está por inventar, aunque están apareciendo algunos experimentos. Como lo vimos, la realidad aumentada también podría encontrar su lugar en este contexto. En conclusión, hay que señalar la importancia de adaptar la conservación en función de las características específicas del lugar y su entorno. La necesidad de garantizar la sostenibilidad y la puesta en común de los datos de investigación para que las distintas partes interesadas puedan beneficiarse de ellos, investigadores, conservadores, público en general. Variar las formas de acceso digital a este patrimonio inaccesible es también muy importante para ofrecer una experiencia lo más rica posible a todo el mundo. Hoy en día, hay público interesado en cuevas pintadas que quiere vivir esta experiencia. Lascaux 4 y Chauvet II reciben cada una 350,000 visitantes al año. Mientras que Coscour Mediterráneo, cuya apertura está prevista para junio de 2022, ha recibido 1 millón de visitas. Así que estamos entrando en una nueva era del turismo cultural en el medio subterráneo. Gracias por su atención. Muchas gracias por esta presentación. Entonces,
yo recuerdo otra vez que es la sociedad Spanish Dubs que nos hizo el doblaje, por favor. Entonces, vamos a pasar ahora a la fase de las preguntas y para poder contestarles, tenemos el placer de tener a Stéphane Koenig y a Geneviève Pinson aquí con nosotros. Entonces, vamos a revisar rápido. Por favor, pueden preguntar todo lo que quieren en el chat del Facebook y nosotros nos encargamos de la traducción del español al francés y del francés al español. Okay, no hay problema. Entonces, vamos a ver. Yo creo que tenemos una pregunta de Sebastián Peromino. Sebastián Peromino, que conoce muy bien Guatemala, entonces, mucho gusto, Sebastián. Muchas gracias por la organización de esta conferencia. ¿Realiza o apoya el Centro Nacional de Prehistoria proyectos fuera de Francia? Je vais faire la traduction en français. Merci beaucoup. Bon, dans ce cas-là, Sébastien l'a déjà fait, ma machine travaille. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Le Centre National de Préhistoire réalise-t-il ou soutient-il des projets en dehors de la France? En fait, le Centre national de préhistoire, qui est donc une institution administrative et scientifique, et je dirais politique, puisque du ministère de la Culture, est amené à accompagner des projets hors de la France, bien sûr. Et nous sommes souvent sollicités pour l'expertise, comme cela est fait aujourd'hui. Okay. Entonces, voy a hacer la traducción. El Centro Nacional de Prehistoria es una institución política, científica y que depende de muchas tutelas. Entonces, el centro está muchas personas piden al centro su expertiza, como lo estamos haciendo hoy, para la expertiza de cuevas decoradas en el mundo. Entonces, sí, el centro puede actuar fuera de Francia. Alors, on accompagne donc d'autres pays dans leur démarche et on transfère nos méthodes et nos techniques pour le partage du savoir-faire. Sí, nos dice Geneviève que acompañan varios países para estos estudios y que comparten entonces todo el conocimiento que tienen en términos de técnica y de savoir-faire. Voilà. Et voilà, cela peut passer par l'accueil de stagiaires en France, au Centre national de préhistoire. Nous avons déjà accueilli collègues indiens, russes, voilà, de différents pays, espagnols. Voilà, l'important, c'est donc on trouve des accords possibles. Hein, il y a des possibilités de bourses qui peuvent se faire, des bourses patrimoine, qui nous permettent d'accueillir des stagiaires et de leur faire voilà, connaître le patrimoine français et la façon dont on le traite. Entonces, se puede acoger estudiantes en pasantía en el Centro Nacional de Prehistoria y existen varios tipos de becas, como las becas patrimonio, que permitirían a estudiantes de venir formarse en el centro. Je crois que nous avons d'autres questions. Tenemos otras preguntas, entonces voy a seguir. Una pregunta de Rosa María Chan. Gracias. Una consulta. ¿Podrían explicarnos la importancia de cerrar al público las cuevas de este tipo, dado a la presión de la visita en contextos de desarrollo turístico? Une question. Pourriez-vous nous expliquer l'importance de fermer au public
ces grottes, les grottes de ce type, du fait de la pression des visites sur ces contextes, et d'autant plus en contexte de développement touristique. Je laisse Stéphane intervenir sur le pourquoi. Voilà, on ne peut pas accueillir autant de monde dans les grottes. Et peut-être après, je dirai 2 mots par rapport à ce public touristique qui se développe actuellement. Vamos a dejar a Stefan a contestar a la pregunta y después Geneviève va a decir unas palabras alrededor de esta presión turística que se desarrolla. S'il te plaît, Stéphane. Oui, les grottes ornées bénéficient d'un microclimat puisque ça fait un environnement fermé par rapport à l'extérieur. Et il est important de connaître ce microclimat pour veiller à ne pas le déséquilibrer en ayant un nombre de visiteurs trop important par rapport aux capacités de résilience de la grotte entre les visites. Las cuevas, como las cuevas que nos presentó Stefan, tienen microclimas adentro y es muy importante tomar en cuenta estos microclimas en función de las actividades turísticas que se pueden desarrollar en la cueva para no cambiar, no desequilibrar los microclimas presentes en la cueva. Cela peut entraîner des problèmes de condensation quand le climat est déséquilibré ou au contraire d'assèchement et des problèmes microbiologiques avec l'éclairage. Pour éclairer les parois rocheuses, il peut y avoir des développements de micro-organismes chlorophylliens, comme ce qui s'est passé à Lascaux. Ok. Eso puede ¿cómo se dice? Puede implicar varias situaciones de sequía o de humedad adentro de la cueva, igualmente situaciones de cambios de iluminación de la cueva que van a implicar el desarrollo de microorganismos dentro de la cueva, microorganismos clorofilos dentro de la cueva. Y eso puede ser un problema como el que vimos con la cueva de Lascaux. Et certaines grottes présentent des taux de CO2, donc de dioxyde de carbone, supérieurs aux normes acceptables pour l'ouverture au public aussi. Et donc, elles ne sont pas visitables pour ces raisons-là. Algunas cuevas tienen concentraciones de dióxido de carbono superior a los límites aceptables por este tipo de cueva. Entonces, estas cuevas se cierran totalmente por el público. Et c'est ça, pour conclure, en fait, c'est vrai que selon chaque grotte, c'est différent. Et par exemple, 2 extrêmes, Lascaux est très confiné et dès qu'un humain va rentrer à l'intérieur, il va y avoir des problèmes de conservation. Et Chauvet, la grotte Chauvet est immense, elle n'a pas, mais on va de façon, on va la préserver, puisqu'en fait, si on nous faisait une grande ouverture, on déséquilibrerait la grotte, et cette grotte actuellement a beaucoup de CO2 et de radon. Donc, elle est malsaine pour le public. C'est 2 exemples. Para concluir, 2 ejemplos para subrayar igualmente lo que dijo Stefan. Primero, el ejemplo de la cueva de Lascaux, completamente confinada, donde cuando hay un investigador es realmente algo muy casual, el investigador solamente va a venir una vez. Y el segundo ejemplo es la cueva de Chauvet, una cueva muy grande, pero que se conserva así para protegerla y para no disturbar los microclimas, como dijo Stéphane. Et le problème du radon, gaz radioactif, se poserait plus pour les guides qui feraient visiter au public que pour le public lui-même. Parce qu'on voit, par exemple, à Chauvet, on a la dose de radioactivité naturelle en une année, on l'a en 60 heures dans la grotte Chauvet.
Donc voilà, les guides ne peuvent pas faire visiter plus de 60 heures, passer plus de 60 heures dans la grotte Chauvet. Sí, algo que decía Geneviève igualmente es que en la cueva de Chauvet hay muchos gases como el radón que son radioactivos. Y entonces Stefan añadía que no se podría visitar la cueva por una razón simple, es por preservar la salud de los guías. Porque en esta cueva, tu peux me rappeler s'il te plaît le chiffre? 60 heures. En 60 heures, on a une année d'exposition naturelle à la radioactivité naturelle, en 60 heures seulement. En 60 horas de presencia de una persona, entonces del guía en la cueva, eso sería equivalente a un año de exposición a la radioactividad natural. Entonces son parámetros muy importantes a tomar en cuenta igualmente. Il y a beaucoup de questions. Otra pregunta de Celso Enrique Hernández García. ¿Cómo hacen para controlar la temperatura y que no se dañen las pinturas? Je vais faire la traduction. Comment faites-vous pour contrôler la température et ne pas endommager les peintures? Alors, on utilise des sondes qui permettent de faire des télémesures, c'est-à-dire des mesures à distance. Et donc, depuis l'extérieur de la grotte, on a le résultat des sondes sur un ordinateur. Et à Lascaux, par exemple, c'est un enregistrement de 150 sondes toutes les 4 minutes qui sont archivées comme ça et visibles sur ordinateur. Okay. Entonces, lo que se hace es de usar sondas adentro de la cueva que permiten hacer telemedidas. Estas telemedidas se controlan en una computadora y me dijo que hay más de 150, ¿eso es? Oui, 150 environ. Más de 150 de estas sondas adentro de la cueva, por ejemplo, por Lascaux. Entonces se controla mucho la temperatura a través de estas sondas. Il n'y a pas que la température, il y a aussi le CO2 et des fois les vitesses de déplacement de l'air. Il peut y avoir le radon aussi. Vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont mesurées par les sondes. Sí, estas sondas no solamente van a medir la temperatura, pero igualmente otros parámetros como la concentración en dióxido de carbono o en radón, como lo hablamos, por ejemplo. Entonces, todos estos parámetros igualmente están controlados por las sondas dentro de las cuevas. Otra pregunta de Celso Enrique Hernández García. ¿Consideran importante hacer caminamientos dentro de las grutas? Pensez-vous qu'il est important de faire des voies piétonnes ou pour les touristes à l'intérieur des grottes? Pour celles, du coup, j'imagine que c'est pour celles qui sont visitables. C'est très compliqué de modifier le contexte des grottes, parce que faire des voies piétonnes, ça veut dire faire des aménagements, j'imagine, c'est-à-dire creuser des fois, quand il y a des voûtes un peu basses, creuser pour avoir une plus grande hauteur sous voûte, c'est très embêtant parce que ça peut déséquilibrer le climat interne de la grotte. Et pareil, si on met du ciment sur les sols, ça fait courir des risques à la grotte. Et il y a aussi le problème de la poussière, parce que qui dit faire des travaux dans une grotte peut apporter des poussières qui peuvent se déposer sur les parois, et donc c'est un problème. Okay. Entonces, es muy complicado de cambiar el entorno natural de las cuevas, porque, por ejemplo, si uno quisiera hacer este tipo de camino, haría que excavar una parte de la cueva para hacer este camino. Y eso perturbaría mucho el medio de la cueva, primero, y eso generaría igualmente un montón de polvo que podría depositarse en las paredes y afectar el aspecto visual de las cuevas y las pinturas. Et en même temps,
Tous travaux dans une grotte, aujourd'hui en France, passent par une commission nationale d'experts et les décisions sont toujours collégiales entre plusieurs spécialistes. Il n'y a pas une personne qui décide, c'est un groupe qui a étudié, qui a compris le sujet et qui prend une décision parce qu'on sait que cette décision est importante puisqu'elle va avoir des conséquences. Donc, c'est très important que ce soit une décision collégiale. Lo que nos decía Geneviève es que todos los trabajos hechos en una cueva pasan en Francia por una comisión nacional de expertos. Entonces, todas las decisiones son colegiales. No es la decisión de una persona, sino de un grupo de expertos que va a dar los consejos y los trabajos a hacer en la cueva. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, peut-être une petite chose, c'est qu'on se rend compte que les grottes ouvertes au public, quand on regarde les poussières qui sont redéposées sur les parois, on a beaucoup de fibres de vêtements. Donc les vêtements libèrent effectivement beaucoup de petites fibres qui polluent. C'est pour ça que dans les grottes comme Lascaux, Chauvet ou Cussac, on fait très attention à la préservation de la grotte. On met des combinaisons intissées comme la police scientifique met sur les scènes de crime. Sí. Stefan decía que en las cuevas visitadas, donde hay público, hay un tipo de partículas que se encuentran muchísimo en las paredes, que son micropartículas de tejidos. Entonces, estos micropartículas generados por los tejidos se encuentran en las paredes y por eso cuando los investigadores van adentro de las cuevas se van con ropa que no es tejida, como la ropa de la policía cuando va en una escena de crimen, para no generar este tipo de partícula de tejido. Otra pregunta de Lucas Entorno. Buenos días, gracias por la presentación. ¿Podría por favor hablar un poco más ampliamente del concepto de santuarizar, como las medidas que se tomaron en la cueva de Lascaux? Muchas gracias. Je fais la traduction. Donc, bonjour et merci pour la présentation. Pourriez-vous, s'il vous plaît, parler un peu plus largement du concept de sanctuariser, comme les mesures qui ont été prises dans la grotte de Lascaux, par exemple? Merci beaucoup. En fait, il s'agit de définir un périmètre de sensibilité qui est plus étendu que les terrains qui sont immédiatement au-dessus de la grotte. Il s'agit de comprendre comment les eaux d'infiltration qui s'infiltrent dans le sous-sol peuvent atteindre une grotte. Et ça, c'est un bassin hydrographique qui est plus important que le terrain immédiatement au-dessus de la grotte. Sí. El perímetro de protección es más grande que el perímetro de la cueva. Es importante. Y es importante de entender cómo el agua se va a collar adentro de la tierra y llegar en la cueva. De entender el funcionamiento de la cuenca hidrográfica de la cueva. Y esta cuenca siempre es más grande que la cueva misma. Il est important aussi de contrôler le couvert végétal au-dessus d'une grotte. Il faut savoir que la racine des arbres peut modifier les infiltrations de l'eau qui atteignent la grotte. Es muy importante igualmente controlar la cobertura vegetal en los bosques que hay encima de la cueva, porque las raíces de los árboles pueden cambiar la forma que tiene el agua para penetrar en la tierra. Et donc, il faut éviter d'avoir un grand changement dans le couvert végétal, ce que, par exemple, causerait un incendie qui viendrait à brûler le couvert végétal. Et c'est pour ça qu'à Lascaux, on a déplacé le Lascaux 2, le centre d'interprétation, on l'a déplacé au pied de la colline, et il y avait des parkings qui étaient près de la grotte originale pour les visiteurs de Lascaux 2. Les parkings ont été supprimés pour vraiment sanctuariser la colline. Entonces, Stefan me decía que
hay que impedir, hay que prevenir cualquier cambio en la cobertura vegetal encima de la cueva y en particular los que hay en un caso de incendio. En Lascaux quitaron parqueos para restaurar la cobertura vegetal por este caso. C'est bien ça, c'est pour restaurer la couverture végétale. Voilà, et pour éviter qu'il y ait un feu, un incendie causé par les visiteurs qui viennent se garer, qui fréquentent le lieu en très avec de très nombreuses voitures. Sí, y quitaron el parqueo igualmente por eso, para prevenir un incendio que podría ocurrir por cualquier tipo de evento con el carro igualmente. Entonces, por estas dos razones. Un visiteur qui fumerait jetterait un mégot de cigarette, etc. Sí, como un visitor que fumaría, por ejemplo, y que botaría el fin de su cigarette. Et la sanctuarisation de la colline de Lascaux nous a amené à fermer des routes qui passaient près de la grotte, parce qu'on ne peut pas refaire le goudron. Les machines qui refont le goudron des routes créent des vibrations dans le sous-sol qui peuvent se propager à la grotte, et donc il a fallu fermer la route et la laisser se dégrader naturellement parce qu'on ne pouvait pas l'entretenir. La route qui passait très près de la grotte, on ne pouvait pas l'entretenir en refaisant le goudron avec les machines qui auraient risqué de faire des vibrations. Y en las medidas tomadas para sanctuarizar la cuenca, igualmente se quitaron rutas. ¿Por qué? Porque las máquinas que rehacen y mantienen las rutas, las que van a poner el concreto encima de la carretera, emiten muchas vibraciones que pueden causar daños importantes al nivel de la cueva. C'est bon? Voilà. Donc, voilà, la sanctuarisation a obligé l'État à acquérir des terrains bien au-delà du périmètre qu'il avait précédemment sur la grotte de Lascaux. Néanmoins, il faut ménager des accès pompiers, malgré tout, et aussi une réserve d'eau. Et là, on utilise de l'eau qui coule à l'entrée de la grotte. On la garde dans une réserve d'eau à l'abri de la lumière, parce que s'il y avait un incendie, on utiliserait cette eau qui arrive naturellement à la grotte pour éteindre l'incendie au-dessus de la grotte. Ok. Donc, oui, vous devez faire des routes annexes pour des chemins pour les pompiers quand même, c'est-à-dire des coupe-feux, des zones coupe-feu dans la forêt, et on a l'eau qu'on utiliserait pour éteindre l'incendie au-dessus de la grotte. Ok, entonces, en la cuenca de la cueva de Lascaux se hizo muchas zonas cortafuego para primero poder actuar cuando hay un incendio y para prevenir los incendios. Y Stefan añadía igualmente que van a colectar aguas naturales que guardan en la oscura, sin luz, para el caso de un incendio. Entonces, si había un incendio, usarían este tipo de agua, que es un agua natural, para apagar el incendio. Y entonces, eso no cambiaría el tipo de agua llegando a la cueva. ¿C'est bon? C'est bon. Otra pregunta de Conservación Patrimonio Rupestre, CNCPC INA. Buen día. Sandra Cruz, del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre del INAH, en México. ¿Podrían, por favor, explicar el nivel de precisión al que se logra actualmente llevar a las réplicas que realizan? ¿Es el mismo nivel de precisión en áreas decoradas y áreas pétreas? Bonjour, Sandra Cruz du Programme National de Conservation du Patrimoine Graphique Rupestre de l'INAH, au Mexique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer le niveau de précision auquel on parvient actuellement à mener aux répliques que vous effectuez? Est-ce que c'est le même niveau de précision que celui des zones décorées,
que celui dans les zones décorées et dans les zones de pierre, dans les zones en pierre. Alors, en général, l'enveloppe de la grotte est faite avec une précision un peu moindre que les zones ornées. Donc, déjà au niveau de l'enregistrement et après au niveau de la restitution. En general, el nivel de precisión de las reproducciones es un poquito menos que el de las cuevas pintadas por el registro y por la reproducción que se hace luego. Mais aujourd'hui, on a tendance à aller au maximum de ce que l'on peut enregistrer, car on considère que ce sont des archives qui, à tout moment, peuvent être réexploitées avec des machines de plus en plus puissantes. Oui. Entonces, ahora mismo se intenta de ir al máximo de lo que se puede hacer al nivel del registro, el registro del escaneo, etcétera, al nivel del registro, porque se piensa que si en algún momento se quiere hacer algo con, por ejemplo, máquinas o técnicas más poderosas, se podrían. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un enregistrement le plus top, le plus précis possible, puis de produire, donc c'est les acquisitions brutes, les acquisitions images ou laser, les plus précises possibles, un traitement qui permet d'avoir un modèle de très bonne définition à inframillimétrique pour la conservation et la recherche, et un modèle un peu moindre pour le public, mais qui reste de très bonne qualité. Entonces, se hace por el registro, un registro con herramienta muy preciso. Entonces, como lo decía Geneviève, ellos van hasta el nivel máximo de precisión al nivel del registro y después se hacen reproducciones, un tipo de reproducción con una precisión inframilimétrica que está más destinada a los investigadores y otra reproducción menos precisa a destinación del público. Ça, c'est pour le global. Après, quand il y a de la conservation, des points de conservation qui sont à surveiller de très près, on peut augmenter la précision et réintégrer dans le modèle. De même, un chercheur, s'il a sa recherche se fixe sur un point très particulier, il va pouvoir continuer d'approfondir en fait les acquisitions et voilà. Et on enrichit petit à petit la ressource. Eso sería por el modelo global. Si hay un lado, una superficie de la cueva que ocupa más atención al nivel de la conservación, se va a se va a hacer una reproducción muchísimo más precisa de esta parte en particular. Así se va mejorando el modelo global de la cueva. C'est bon? Bon, Stéphane et Geneviève, je vais... Entonces, estuvimos... una pregunta de Claudia Marín. ¿Qué han pensado para la conservación de las cuevas de Cosquer por la fluctuación del nivel de agua? Une question de Claudia Marin. Qu'avez-vous pensé pour la conservation des grottes, de la grotte de Cosquer, de la fluctuation du niveau de l'eau? Je vais laisser Stéphane répondre, mais en fait, la fluctuation de l'eau de mer est liée à plusieurs phénomènes en fait. Et actuellement, l'eau est très basse à Cosquer, mais elle est quand même présente. Et tout ça, c'est un phénomène de pression. Mais je pense que Stéphane, tu peux peut-être préciser. Stéphane va a contestar luego. Solo Geneviève decía que hay muchos fenómenos que actúan sobre el nivel del agua en la cueva y están muy vinculados con la presión, pero Stéphane va a precisar un poquito la contesta. Alors, on mesure ce qu'on appelle la laisse, c'est-à-dire la trace du plus haut niveau de l'eau sur la paroi rocheuse.
et depuis 10 ans, elle augmente régulièrement. Ok, entonces lo que se mide es la LES, lo que es la traza que deja el nivel del agua sobre la roca y que va a cambiar todos los años. Alors, cette augmentation que l'on voit n'est pas directement l'augmentation du niveau de la mer, mais c'est en fait dû à des directions de vent lors de tempêtes qui poussent la masse d'eau sur le cul-de-sac de la grotte Cosquer. Entonces, las diferencias de niveles no están aquí solamente por las distintas elevaciones del mar, pero mucho por los vientos que van a presionar el agua adentro de la cueva, en la cueva, y entonces cambiar el nivel del agua adentro. C'est bien ça, c'est les masses d'air qui pressionnent l'eau adentro. Voilà, des tempêtes qui poussent l'eau en direction dans la grotte. Voilà. Et en fait, la grotte est elle-même, elle est assez hermétique, la voûte de la grotte est assez hermétique, ce qui fait que la grotte est en surpression dans ces cas-là par rapport à l'environnement extérieur, ce qui limite la hauteur de la laisse visible sur la paroi. Sí, es muy interesante. Adentro de la cueva, la cueva está un poquito en surpresión en relación con el medio ambiente exterior, lo que limita el cambio de la LES, del nivel del agua sobre la pared en la cueva. C'est pour ça qu'on ne fait pas une entrée qui serait commode pour les personnes qui ont pénétré dans la grotte en perçant la voûte de la grotte pour faire descendre avec une échelle directement et qu'on continue à plonger dans la grotte. Y por esta razón no se hace una entrada arriba que sería cómoda por la gente, los investigadores que van a trabajar dentro de la cueva, porque eso cambiaría completamente las condiciones de presión dentro de la cueva. Du coup, c'est très difficile pour accéder à la grotte puisque c'est vraiment selon le moment. C'est très saisonnier. Là, l'équipe scientifique vient de passer 3 semaines où c'était des conditions idéales de recherche. Mais je vois le vent se lève actuellement et je pense que dès la semaine prochaine, c'est terminé. Donc, il faut qu'ils soient proches du lieu pour intervenir dès qu'ils peuvent pour travailler dans la grotte. Sí, Stefan decía que para ingresar dentro de la cueva había que bucear para pasar adentro. La entrada está bajo del agua, como lo vimos en la fotografía de la presentación. Y entonces Geneviève añadía que entonces los equipos que van a estudiar la cueva tienen que respetar unas condiciones climatológicas. En este momento las condiciones son buenas, entonces hay un equipo que está trabajando, pero decía que el viento iba a venir pronto en esta parte de Francia y entonces que este equipo tiene que vivir muy cerca para estar atenta a las condiciones climáticas y poder trabajar cuando se puede en la cueva. Et c'est une grotte qu'on équipe de la technologie Wi-Fi pour la transmission sans fil des données et pour pouvoir communiquer avec l'équipe de recherche quand elle est dans la grotte si on a des messages importants à lui faire parvenir. Vous voyez, donc, équipement, on a mis des ondes Wi-Fi accessibles dans la grotte. Oui, donc vous avez équipé en Wi-Fi tout l'intérieur de la grotte de façon à pouvoir communiquer avec l'équipe qui est à l'intérieur. L'équipe qui est à l'intérieur et pouvoir télétransmettre les données des sondes aussi sans devoir aller relever les données en plongeant à l'intérieur de la grotte. En esta cueva particular se equipó todo el interior en Wi-Fi para poder primero comunicar entre el equipo y la gente del exterior, pero igualmente para poder conectar todos los datos de las sondas dentro de la cueva. Muchas preguntas, está bien. Entonces, Armar Rosa Ruiz, buen día. Me parece de gran valor el trabajo tan sistemático que realizan para el registro y
cómo compensa la limitación de acceso al público a los sitios. Considerarían el registro sistemático que han realizado como un eje principal de conservación, incluso de mayor peso que las acciones directas de restauración? C'est une question donc de Alma Rosa Ruiz. Bonjour, je trouve très important le travail systématique que vous avez effectué pour le registre, notamment, et pour le registre, et comment cela compense je pense que le registre, je fais mal la traduction, c'est tout ce qui a enregistrement et reproduction en 3 et modèle 3D. Et comment cela compense, en fait, cela limite l'accès au public des sites. Ça compense la limitation de l'accès au public de ces sites, en fait. Considéreriez-vous le registre systématique, donc l'enregistrement systématique que vous avez réalisé comme un axe principal de conservation, même plus important que les actions directes de restauration? Pour la grotte Cosquer, ça c'est sûr, puisque la grotte Cosquer est amenée à disparaître un jour. Donc ça c'est sûr que le patrimoine Cosquer original, on passera au patrimoine virtuel, j'imagine. Et même pour les autres grottes, c'est des instants T qui restent un patrimoine. Voilà, donc, c'est très important, oui, l'enregistrement. Pour nous, c'est vraiment très important. Pour la cueva de Cosquer, que vimos, la cueva que está un poquito bajo del agua cuando entra. Por esta cueva, sí, es completamente fundamental, como lo dijo Geneviève, porque esta cueva va a desaparecer en algún momento. Entonces, la reproducción en 3D permite de conservar la cueva de forma digital. Es muy importante igualmente por otras cuevas, me imagino por problemas de conservation. J'ai juste ajouté à ce que tu disais que pour des problèmes de conservation. Bon, voilà. Mais, ouais. En fait, c'est très important d'avoir ces ressources aussi pour démultiplier les formes d'accessibilité et partager dans des publics très divers et même dans des lieux d'exploitation de ces ressources qui, au premier abord, ne sont pas spontanés pour les archéologues ou les conservateurs, mais tout ce qui est dans le domaine public, les jeux vidéo, les films, etc. C'est une mise à disposition d'une ressource très, très utile et très partageable que chacun peut réexploiter dans ce qu'il aime. Voilà. Donc, c'est démultiplier l'accès et dans des publics très variés, en fait. Ok. Entonces, es muy importante para tocar varios tipos de públicos que nunca van a poder acceder a estas cuevas decoradas. Es importante por el público para variar el tipo de público que va a poder acceder a la cueva, primero, pero es importante igualmente para otros usos que nosotros científicos no pensamos mucho, pero que son reproducciones en otras formas de comunicación, como los juegos videos, como, no me recuerdo, películas, Sí. igualmente, juegos videos, películas, etcétera, que permite de tocar muchos tipos de público diferentes. Mais l'objectif pour la France n'est pas de fermer systématiquement les grottes pour autant. L'objectif, c'est de connaître la grotte et son fonctionnement et adapter sa fréquentation pour la préserver le plus longtemps possible, mais ne pas la fermer obligatoirement. El objetivo para Francia no es de cerrar todas las cuevas, es de laisser ouvert les grottes au public. Es de dejar abiertas estas cuevas para que el público pueda disfrutar de ellas. En contrôlant que le nombre de visiteurs ne déséquilibre pas le microclimat de la grotte.
Sí, igualmente que la cantidad de visitores, el número de visitores que van a llegar en la cueva no desequilibran la cueva en su funcionamiento. Alors, ça, c'est pour les grottes anciennement découvertes. Une grotte nouvellement découverte aujourd'hui, parce qu'en fait, quand elle est ancienne, elle a déjà été largement fréquentée et donc, voilà, on va plutôt suivre son équilibre climatique, etc., pour permettre sa fréquentation en nombre adéquat, de personnes adéquates. Mais c'est pour les nouvelles découvertes, en revanche, nous sommes très, très vigilants pour garder intact, comme à Chauvet, à Cussac, les sites, pour que, voilà, les épargner au maximum et garder ces unicornes. Juste pour bien recontextualiser, donc ce que est-ce que tu pourrais juste répéter en une phrase parce que, en fait, c'est très important pour nous de le faire ça pour les grottes anciennement découvertes. On peut ouvrir, elles sont ouvertes, on mesure la fréquentation pour qu'elles restent, pour les préserver, voilà. Mais quand on fait une nouvelle découverte, en revanche, c'est très rare qu'on l'ouvre derrière, puisqu'en fait, on la préserve vraiment intacte. Merci. Se puede hacer por las cuevas antiguamente descubiertas. Entonces, eso se hace por las cuevas que ya se conocen desde mucho tiempo, porque se conoce muy bien el interior y se estudió mucho todos los aspectos microclimáticos, hidrológicos, etcétera, de la cueva. Pero por las cuevas que acaban de abrirse, que acaban de ser descubiertas, no se puede usualmente. Donc, j'ai répété, j'ai juste ajouté qu'il y avait pour tout ce que vous aviez dit, les études de microclimat et d'hydrographie. Des fois, c'est pas évident de faire la traduction. Non, c'est très bien, merci. Et dans les nouvelles découvertes, en fait, on veille à préserver les sols archéologiques, ce qui fait que le cheminement se fait sur le passage le plus étroit possible, ce qui va complètement à l'encontre d'une ouverture au public, parce que ce sol peut receler des vestiges, des ossements, des traces, des empreintes de pas, très fragiles, et il faut éviter que, y compris des choses qui peuvent livrer de l'ADN. Donc, il faut éviter toute pollution par des visiteurs, naturellement, des sols archéologiques. Sí, por una cueva que sería nueva, una cueva, un nuevo hallazgo, como un hallazgo, hay que limitar al máximo donde uno puede caminar en la cueva, porque hay que conservar al máximo los suelos de la cueva por los estudios, porque se podría sacar provecho de estos suelos para encontrar huesos, encontrar distintos tipos de huellas humanas. Tu as dit des ossements. Des ossements, des empreintes. Il peut y avoir des traces de pieds, d'humains ou d'animaux, des traces de pas, des choses comme ça. Huellas humanas o huellas de animales. Igualmente, Stefan habló de todos los estudios ADN, entonces de la cuenta de no poluir los suelos con nuestro ADN. Disculpe. On a des coprolites aussi sur les sols, c'est-à-dire des déjections qui sont fossilisées. Sí, igualmente hay coprolitos en los suelos, dejecciones que fueron fosilizadas dentro de los suelos. Entonces. Et il est important aussi de préserver les concrétions qui peuvent nous donner des enregistrements paléoclimatiques, notamment, avec notamment le rapport oxygène 16, oxygène 18. Es importante igualmente conservar las concreciones. Tu parles des stalagmites, stalactites. Oui. Stalactitas, stalagmitas. Des stalagmites, là. On n'utilise que les stalagmites pour les Entonces, solamente los stalagmitas, porque permiten de hacer reproducciones paleoclimáticas a través de análisis isotópicas. Una pregunta de
y Yasmini Recheda Manzanero en cuevas como Lascaux, que son ricas en patrimonio cultural. ¿Cuál es su opinión o recomendación y los procedimientos que se deberían seguir para mantenerla preservada si existe la intención de que la cueva esté abierta al turismo? Une question de Yasmini Racheda Manzanero. Dans les grottes comme Lascaux, qui sont riches en patrimoine culturel, quelle est votre opinion? Quelles sont vos recommandations et les procédures qui devraient être suivies pour la maintenir préservée si l'intention est que la grotte soit ouverte au tourisme? Stéphane, tu veux? Alors, bon, Parce qu'en fait, pour Lascaux, c'est très particulier. C'est très particulier, on peut pas imaginer la rouvrir au public. C'est une petite grotte de 230 mètres de développement et de petits volumes, ce qui fait que dès qu'il y a de la présence humaine, la température va s'élever et on va avoir des problèmes de convection, d'humidité, de développement d'humidité, de taux de CO2 qui va augmenter, pouvant rendre des attaques acides sur les parois, et l'éclairage peut aussi, et la présence humaine peut générer des développements microbiologiques puisque cette grotte est particulièrement fragile. Donc voilà, on ne peut pas imaginer dans certaines grottes l'ouvrir au public. Et dans d'autres grottes, on a un petit peu répondu à la question, c'est suivre l'état de conservation de la grotte et voir avec les mesures, grâce aux sondes qui équipent la grotte, que les visites ne déséquilibrent pas le microclimat souterrain, que le microclimat souterrain a le temps, entre deux journées de visite, pendant la nuit par exemple, de revenir à son équilibre pour qu'on n'ait pas une augmentation continuelle, une dérive thermique qui correspondrait à une augmentation continue de la température. Juste les phénomènes que tu citais à Lascaux, c'était lesquels? Je sais que Alors, à Lascaux, en fait, c'est une petite grotte, un petit volume, 230 mètres de développement et pas de grand volume comme dans d'autres grottes. Il n'y a pas de hauteur de voûte très, très importante. Mais les phénomènes de dégradation? Alors, les phénomènes de dégradation, ça peut être de la condensation qui, avec le CO2, entraîne de la dissolution du support, de la paroi. Ça peut être de l'assèchement qui entraîne des chutes d'écailles. Quand on a par exemple les bisons adossés, c'est sur de l'argile, et donc si on assèche l'argile, ça va se fissurer et il va y avoir des chutes de peinture, de fragments de peinture. Donc on a aussi des risques de développement microbiologique liés à l'éclairage ou à la fréquentation humaine. Voilà, donc de rupture de l'équilibre de manière générale. Entonces, en el caso de la cueva de Lascaux, es una cueva muy particular y no parece imaginable, no parece posible abrirla al público. Es una pequeñita cueva de alrededor de 230 metros cuadrados de superficie con pequeños volumen. Entonces, hay fenómenos muy particulares que se pasan en esta cueva, como la condensación en las paredes, que con la disolución del CO2 va a implicar un tipo de sequía en las paredes con la aparición de pedacitos de la pared que pueden caer y entonces destruir las pinturas. Además, eso va a generar mucho desarrollo de microorganismos en las paredes. Entonces, por la cueva de Lascaux no es algo que se podría hacer. Por otras cuevas, lo que se hace es de seguir el estado de conservación de la cueva y adaptar el número de visitantes al equilibrio de la cueva. La idea es que la visita no tiene que desequilibrar el equilibrio presente en la cueva. Non, j'essaie d'être le plus précis possible.
dans Bravo. la traduction, c'est pour ça. Alors, bon. Una pregunta de Alema Cruz. Buen día. Para saber la antigüedad de las pinturas existentes en Hidalgo, Metztitlán, ¿quién pudiera apoyar? Son pinturas en cuevas pequeñas donde existen pinturas de color rojo y la mayoría en blanco y algunas figuras de petrograbados. Gracias. Donc, une question d'Alema Cruz. Bonjour. Pour connaître l'ancienneté des peintures existantes dans Hidalgo, Metztitlán, qui pourrait les aider? Ce sont des peintures dans de petites grottes où il y a des peintures de couleur, avec des pigments de couleur rouge et la plupart en blanc avec quelques figures de pétrogravure. Merci. Et je pense qu'on peut toujours mettre en relation des experts de notre côté. Le Centre national de préhistoire peut tout à fait orienter vers des experts français qui pourraient apporter un éclairage de leur point de vue un peu dans votre démarche actuelle. Sí. Parce qu'en fait, il faut il est intéressant de connaître bien le site, hein, donc de voir vraiment les problématiques, de connaître son contexte géologique, géomorphologique, et puis évidemment les matériaux, l'analyse des matériaux. Et je pense que, alors je ne me rends pas compte moi du contexte ni du besoin, mais voilà, je pense qu'on pourrait tout à fait, il existe aussi chez nous le laboratoire de recherche des monuments historiques, hein, qui a des compétences sur les matériaux, sur la climato, les analyses pointues à faire. Donc, voilà. Après, au niveau de l'étude, voilà, je pense qu'il faut bien connaître et qu'il faut allier conservation et connaissances archéologiques, toujours. Et trouver l'équilibre entre ces deux actions. Ok. El Centro Nacional de la Prehistoria siempre puede poner en relación los expertos del CNP y otros expertos franceses con ustedes, pero para trabajar con lo que saben hacer. Es interesante y es, creo, para mí mandatorio de conocer bien el sitio, como el contexto geomorfológico, como el análisis de los materiales, porque es complicado darse cuenta antes de la complejidad del contexto de la cueva. Existe en Francia un laboratorio de los monumentos históricos que puede llevar a cabo muchos tipos de análisis adentro de las cuevas. Es importante siempre juntar la conservación a la arqueología para llevar a cabo un estudio de buena calidad. Vous voulez ajouter autre chose, c'est bon? Ok. Je vais prendre le feuille. Okay. Sería la del lupus entorno. Lupus entorno, sí, esto. Y es que hay muchas preguntas hoy, muchas preguntas. Felicitaciones, me gusta cuando hay muchas preguntas. Una pregunta de lupus entorno. Una pregunta más. ¿Cómo es que trabajan conservadores restauradores en los proyectos de las diferentes cuevas? Excelente sección. Une question de lupus entorno. Une autre question. Comment est-il comment les conservateurs restaurateurs travaillent-ils sur les projets des différentes grottes? Excellente section, excellente présentation. Alors, en général, ce sont des équipes qui sont indépendantes et privées. Donc, elles travaillent sur des formes de prestations payantes qui sont donc définies à partir de cahiers des charges qui explicitent la problématique et le conservateur-restaurateur. En fait, nous, on ne restaure pas les grottes ornées, hein, mais donc on les conserve plutôt, on les modifie pas.
Donc, le restaurateur va faire une proposition et ils seront plusieurs à répondre et le commanditaire, propriétaire du site, responsable en gestion du site, choisira le prestataire. Mais ce sont des équipes qui sont indépendantes et privées. Ok, entonces son equipos independientes y privadas. El trabajo se hace sobre la forma de prestaciones, por eso es que se pagan. Ellos van a establecer un cuaderno de las cargas a hacer y proponer una solución. El restaurador va a proponer, va a hacer una propuesta al gestionador de la cueva y él va a elegir entre los posibles. Et si on privilégiera toujours une intervention non invasive. Se va siempre a privilegiar una intervención no invasiva. Et ce qu'on privilégie aussi, donc, puisqu'on ne restaure pas, on demande à ces équipes de faire un suivi des développements visibles, ce qu'on appelle des désordres visibles, c'est-à-dire tout ce qui peut venir visuellement impacter la paroi ornée. Et c'est pour ça qu'on préconise la réalisation de constats d'état qui permettent d'avoir un état à un moment zéro, un état donné de la paroi, et de pouvoir voir dans le futur toute évolution visible pour pouvoir aussitôt l'analyser et comprendre comment éviter qu'elle se développe. Ok, entonces lo que igualmente se hace mucho, se privilegia, es de seguir el desarrollo visible de lo que va a, de manera visible, impactar las paredes. Entonces, se preconiza de hacer como se preconiza de hacer un constante, entonces se preconiza de hacer un estudio de los distintos elementos al nivel cero, del tiempo cero a los primeros tiempos del estudio de la pared para poder seguir si hay cambios y si hay una degradación de las paredes. La notion de suivi, c'est très important. Donc, c'est vrai que la première démarche, c'est voir où est le problème et comprendre ce qu'il y a. Et la deuxième, c'est bien sûr d'avoir le suivi quasiment au quotidien de l'évolution de la tête. Sí, la noción de seguimiento es muy importante porque primero hay esta noción que desarrolló Stefan para tener el punto cero y después hay que seguir cómo se desarrollan las condiciones en la cueva. On fait un constat d'état dans une grotte, comme dans un musée, on fait un constat d'état de la conservation d'un tableau pour voir toute dégradation de la toile. Et là, on a appliqué la méthode aux parois ornées des grottes ornées. Okay. Se hace este tipo de informe, podríamos decir. Yo creo que se diría informe. Es que yo no conozco la traducción de constat d'état en español. Este primer informe, lo vamos a decir así, se hace este primer informe al inicio. ¿Tu peux répéter ensuite ce que tu as dit? Sería un diagnóstico. Sería un primer diagnóstico. Diagnóstico. État des lieux. Ouais, c'est ça. État des lieux, sí. Un diagnostic. Ouais, Daté. Sí, estado diagnóstico. Estaba buscando en internet y no encontré la traducción directa. No es exactamente la misma palabra en francés y en español, pero sería estado diagnóstico, un diagnóstico. Gracias, Rosa. Entonces... Tendríamos solo la última pregunta, que es la mía. Ok. Entonces, última pregunta.
de Rosa, gracias. ¿Qué tipo de acciones han realizado a nivel comunitario o local para gestionar la conservation? Quel type d'intervention avez-vous mené au niveau communautaire, au niveau local, pour gérer la conservation des grottes? Je ne sais pas si je comprends bien la question. Alors, en fait, c'est vrai qu'au Guatemala, il y a cette problématique des communautés qui vivent dans le coin qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, comment est-ce que vous avez pris en compte les populations qui vivent? Alors, Cosquer, j'imagine que ce n'est pas trop le problème, mais peut-être dans certains cas, les populations qui vivent, peut-être dans le cas de Lascaux, il y a eu des détournements de la route, peut-être dans ce genre de choses, mais comment est-ce que vous les prenez en compte, en gros, dans la gestion de la conservation? En fait, comme là, ce sont des propriétés de l'État, les choses se font bien sûr en concertation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de collégial, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir des comités pour gérer les sites. Et en fait, on a ces commissions, notamment la Commission nationale pour les grottes ornées, qui va associer tous les acteurs concernés, et il y a bien sûr les associations qui sont représentées dans ces commissions. Je ne sais pas, Stéphane, tu penses à d'autres formes, mais il me semble qu'on a le dialogue avec les collectivités, avec les acteurs locaux, mais ce qui est important, c'est que quand on fait Micro. Je vais juste faire cette partie-là de la traduction et ensuite je vous laisse continuer. Donc, hay que ver bien que las cuevas son propiedades del Estado en Francia y como lo dijo Geneviève al inicio, las decisiones son decisiones colegiales. Hay comités que se encargan de gestionar los sitios. Hay comisiones como la Comisión Nacional de las Cuevas Ornadas y adentro de estas comisiones hay asociaciones que son representadas. Entonces, de lo que entiendo, el diálogo se hace a través de estas comisiones. Je dis que le dialogue se fait surtout par ces commissions. Voilà, avec les associations, des représentants territoriaux, qui soient élus ou qui soient la population. Sí, igualmente con representantes de las personas elegidas de manera local, representantes de las asociaciones, etc. Et c'est d'autant plus marqué en fait pour des sites, les sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial, où là il y a vraiment un travail vraiment plus fort avec les habitants et un effort de fait pour une appropriation par les locaux des règles de vie pour respecter et valoriser ce patrimoine. Ok. Es más marcado por los sitios que están adentro de la lista del patrimonio de la humanidad, porque estos sitios la gente local que vive cerca de estos sitios se apropian estos sitios y entonces hacen parte de la cultura local. Et on voit que les facsimilés, donc on en a fait plusieurs qui ont beaucoup de succès auprès des personnes. On voit bien qu'il y a une pédagogie qui a dû se faire de compréhension que quand on vient visiter Lascaux 4, Chauvet 2, Cosquer Méditerranée, on participe en tant que citoyen à la préservation des sites. Et qu'aujourd'hui, on explique très bien au public que même le chercheur, le préhistorien qu'on croyait toujours privilégié, qu'on pensait que lui pouvait rentrer dans les grottes autant que, voilà, en fait, il est soumis aux mêmes règles de préservation et donc ses entrées sont comptées. Et le seul qui entre comme il le peut, c'est le conservateur. Donc, on a je pense que il y a une certaine, dans l'esprit des citoyens français aujourd'hui, ça est devenu… Voilà. La seule personne qui peut rentrer, c'est…
le conservateur, celui qui qui surveille, en fait, le gestionnaire du site. Donc, c'est vrai que à partir du moment où on offre au public des restitutions de qualité et que on a pour rôle, en tant que scientifique, d'assurer qu'on ne trahit pas l'esprit de la grotte, on va dire, à travers ces restitutions, le public, en fait, ne se pose plus, enfin, le public français ne se pose plus les mêmes, ne se sent pas frustré, ne se sent pas déshabillé pour autant de ce patrimoine. Parce d'abord, il comprend que c'est pour tout le monde la même chose. Le scientifique, avant, il pensait qu'il était privilégié, mais là, il a compris qu'il n'était pas plus privilégié que le public lambda. Okay, gracias. Entonces, es aquí que los facsímiles tienen una importancia muy grande, porque actúan en la pedagogía de la comprensión. Cuando alguien visita estos facsímiles, estas reproducciones de las cuevas, ellos entienden que participan a la conservación de las cuevas. Y está bien entendido por el público que mismo el prehistoriador o el arqueólogo no tienen acceso de manera ilimitada a la cueva por estos problemas de conservación. Únicamente tiene un acceso continuo el conservador, el gestionador de la cueva. Entonces, cuando se ofrece al público restituciones de calidad, el público no se va a preguntar las mismas preguntas, no se va a frustrar de no tener acceso a su patrimonio, porque ve que primero es la misma problemática por todos, científicos incluidos, y al menos tiene un acceso que permite de conservar el patrimonio. Et en même temps, il reste encore des sites ouverts au public. Donc, bien sûr, on ne peut qu'encourager les plus passionnés à aller les voir, bien sûr. Sí, entonces, al mismo tiempo, existen todavía sitios abiertos al público y hay que promover y hay que motivar a la gente a ir a ver estos sitios abiertos. Et puis, pour gérer la protection concrète des sites, on a tout l'outillage réglementaire que nous procurent, par exemple, les plans locaux d'urbanisme. En fait, si on a un périmètre, une grotte ornée sur une commune, on peut empêcher la construction de maisons sur des terrains sensibles. Et on a aussi des protections, notamment au titre du ministère de l'Environnement, sites classés, sites inscrits. Par exemple, la grotte de Cussac, le périmètre de sensibilité défini par l'étude hydrogéologique, a été retranscrit en termes de sites classés au titre du ministère de l'Environnement, avec un cahier de gestion des terrains qui empêche, par exemple, de faire des coupes rases de la forêt. Vous voyez, il y a tout un arsenal réglementaire qui permet de faire concilier la vie sur le territoire et la présence d'une grotte ornée. Et c'est ça qui est le plus compliqué, en fait, pour être accepté par la population. Entonces, para generar una buena protección de sitios, existen muchas herramientas reglamentarios, legislativos, como lo que llamamos en Francia el Plan Local de Urbanismo. El Plan Local de Urbanismo es un plan que va a decir lo que se puede construir en cuál zona de un territorio, más o menos, si lo digo de manera muy sintética. Este Plan Local de Urbanismo va, por ejemplo, poder impedir la construcción de una casa en un lado de la cuenca de un sitio. Stefan usó un ejemplo por la cueva de Cussac, donde se integró algo para prevenir cualquier corte del bosque arriba de la cueva, para que no se pueda hacer una corte completa del bosque arriba de la cueva. Entonces, en Francia existen, es lo que Stefan dijo, un arsenal reglamentario. Entonces, muchas reglas, muchas leyes que permiten
de impedir o autorizar las construcciones en estas regiones que tienen un estatuto específico en lo que llamó Stefan el plan local de urbanismo. Esto es el más complicado a hacer pasar a la población y hacer respetar. Oui, parce qu'en fait, pour le plan local d'urbanisme, il y aura une consultation de la population, mais ça peut être assez long à mettre en place. Sí, en el plan local de urbanismo hay una consultación de la población antes de cualquier cosa. Y entonces, este plan local de urbanismo puede ser un poquito largo puede ser un poquito largo a dar resultados concretos. Donc, tout se base sur la pédagogie auprès de chacun. Sí, todo se basa en la pedagogía al nivel de cada persona. Así es. Et si possible, dès le plus jeune âge. Sí. Y si posible, por los chiquitos de bajo edad. El más temprano se hace el mejor. No sé si tienen otras preguntas. No, ya no hay ¿No hay? Sí. Oh, quisiera agradecer a Geneviève y a Stéphane por todas estas preguntas. Merci beaucoup pour la réponse aux questions. C'était vraiment très intéressant. Il y en a eu beaucoup. Hubo muchas preguntas, entonces mucho interés y beaucoup d'intérêt. Voy a dejar las palabras de cierre a Rosa y después quitaremos esta difusión en directo. Muchísimas gracias. Sí, la Merci verdad es que... No, gracias a ustedes. La verdad es que ha sido muy interesante y estoy muy feliz de que hubo mucha participación, muchas preguntas. Llegamos a 40 personas en algún momento y se mantuvieron un aproximado de 30, de 7 países. Guatemala, México, Perú, Francia, Belice, Argentina y Davis, California. Así que, bueno, hemos tenido, creo, un buen alcance y veo que hay mucho interés en el tema. La verdad es que es bastante agradable saber esto. Un saludo de la colega licenciada María Fernanda Castellanos, que sí se conectó en Facebook, pero no pudo conectarse en el Zoom por cuestiones fuera de su voluntad, pero ha estado muy atenta a la conferencia. Y bueno, y quisiera nada más en resumir cuestiones importantes que salieron de esta conferencia, que es la importancia que vemos de cómo vincular el tema de conservación del patrimonio cultural como áreas de protección con los planes de ordenamiento territorial, que son los planes urbanos que mencionaba Geneviève. En Guatemala, bueno, y en Latinoamérica son planes de ordenamiento territorial y esto le corresponde al gobierno estatal, municipal, ¿no? De realizarlos, y eso hace un poco más complicado porque son entes más políticos y los que trabajamos en patrimonio cultural somos más técnicos. Entonces, de esta manera tenemos que impulsar un trabajo de coordinación intersectorial entre académicos, conservadores, arqueólogos y los gestores políticos, porque necesitamos hacer un trabajo intersectorial, pero también interdisciplinario, no solo de arqueólogos o de conservadores, sino que debe, digamos, de ser un equipo interdisciplinario. Lo segundo, después de formar ese equipo, necesitamos hacer estudios de diagnóstico, de estudios específicos para después poder lanzar una planificación de la gestión para la conservación y para la protección. Eso es, digamos, lo que rescato. Y dentro de esto necesitamos entonces mantener de forma transversal el diálogo con todo mundo, con todos los sectores, desde las comunidades hasta el gobierno, para que sea participativo y todo el mundo se identifique y se apropie del patrimonio que estamos tratando de conservar. Y sobre todo es importantísimo el soporte, el apoyo del gobierno, del Estado, porque realmente, como mencionaban los colegas franceses, estos patrimonios es patrimonio nacional o estatal en su país, entonces necesitamos que las instancias responsables de ese patrimonio
den el respaldo y den, digamos, en esa institucionalidad se ayude a tomar decisiones para que esto pueda caminar, porque si no es un poco complicado, ¿no? Hacerlo desde afuera y no tener esa coordinación entre las entidades estatales, los académicos, la población, etcétera. Entonces, eso hace un poco más complicado, pero si se hace un proceso de sensibilización, aunque sea de largo plazo, creo que eso es bastante viable. En resumen, no sé si quisieras traducirle, Matthew, pero finalmente quiero agradecer a todos. La siguiente conferencia va a ser a finales de noviembre, que vamos a tener el tema del patrimonio de arte rupestre en el patrimonio mundial, que es la que esperamos. Y bueno, vamos a estar siempre publicando en las redes de SEMCA, en las redes de los colegas y de las instituciones con las que estamos coordinando estas conferencias virtuales, así que muchísimas gracias. Y no olviden el 17 de noviembre que vamos a tener a la doctora Muriel Moriac, que nos va a hablar con más detalles de la cueva de Lascaux y de su conservación. Cierto. En tout cas, gracias merci. a todos. Merci pour dire que en fait tout le monde peut nous contacter et nous répondrons le mieux que nous pourrons aux questions. Voilà. Sí, todos están muy invitados a contactar a Geneviève, a contactar a Stéphane y contestarán con mucho gusto a todas las preguntas. Et merci Muchas gracias a todos. Merci. Gracias, Geneviève y Stéphane.